Bueno, antes de volver a desarrollo, yo voy a terminar mostrando esto de CRISPR. Eh, no, voy a hacer al revés. Voy a dejar esto, terminamos el desarrollo y les muestro esto, ¿sí? Discúlpenme, pero va a ser más lógico. Para que esto quede grabado, para no estar dando vueltas, ¿sí? Seguimos con la clase. ¿Se ve lo que estoy mostrando? ¿La diapositiva? Sí, sí. Bien. Seguimos con la de CRISPR igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. No, ¿eh? Ah, la de CRISPR. ¿Por qué? Copiar. La del dendrograma estábamos viendo. No, ahora vemos esto, ¿sí? Ahora sí se ve, ¿verdad? La diapositiva de desarrollo. Sí, sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces, estamos grabando. Sí, entonces tenemos cómo podemos ir señalizando qué es anterior y qué es posterior. Esto es fundamental porque es la única manera que tenemos de, si bien las células podrían parecer iguales, ya hay unas células que tienen una identidad distinta a las otras. Entonces vamos a dar la parte anterior y posterior y luego se define dorsal ventral. Vamos a entrar un poco más en detalle, y eso nos lo dio la mosca drosófila, ¿sí? Tal como lo mostramos acá, aparecieron tantas mutaciones, fíjense que acá también hay un error, que dio dos alas, ¿sí? Entonces uno, o sea, es como que este segmento está duplicado. Entonces, ahí se empezó a plantearse cómo es el desarrollo, y estudiando la mosca drosófila, más o menos se pudo desmenuzar cómo es el desarrollo de una digamos, de un organismo multicelular, ¿sí? Usted dirá, bueno, una mosca y Brad Pitt no tiene nada que ver. Ahora a ver. En principio, un ovocito de una mosca, como yo les comenté, tiene toda una serie, digamos, de una estructura, ¿sí? Con estas células NARS que están ahí, nodrizas, esta capa de células, y adentro, digamos, hay una célula que tiene un núcleo, ¿sí? Que es el ovocito que se debe fecundar, y tiene un montón de RNAs, ¿sí? Y esos RNAs, hay un grupo de RNAs que se llaman nanos, que están de un lado, y otros que se llaman bicoid, que están del otro lado, ¿sí? Entonces, cuando se replique la célula, obviamente va a dar lugar a dos, fíjense, estamos fecundados, acá se organizaron, estos deben ser microtúbulos que organizan a los nanos RNA, que van a definir la región posterior y a la región anterior, ¿sí? La región anterior es la que va a estar al lado de las células nodrizas, y la parte posterior a esta capa germinal. Bien, estos son los microtúbulos. Eso es importante por lo que yo le mostré anteriormente, y es exactamente lo que ocurre en una célula. Pero estamos hablando de RNAs y no de factores de transcripción. Eso sí, esos RNAs que no están siendo transcriptos, no están siendo traducidos en el ovocito, ¿sí? Están preparados para ser traducidos. Y sí, la proteína, el producto proteico que genera, es un factor de transcripción. De hecho, es un factor de transcripción maestro, se llama. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Pero en principio tenemos algunos ARNs en la zona anterior y otros en la zona posterior, ¿sí? Bicoid y NAD. Resulta que tenemos otro montón de ARNs que se llama Hunchback y caudal, ¿sí? Que están a lo largo de todas las células. Pero el producto de Bicoid frena al caudal, mientras que el producto de, ¿cómo se llama? De nanos, acá está, frena a los hunchback, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Que si yo en la parte anterior, caudal es un factor de transcripción que regula toda la parte posterior. Entonces yo tengo que en la parte anterior no expresar factor de transcripción que regula la región caudal. Entonces está bien que el bicoid se encargue de regular que no se exprese caudal. Y en cambio, hunchback está relacionado a toda la parte anterior de la célula. Entonces está bueno que nanos frene a hunchback, ¿sí? Fíjense que acá, después de la fertilización,
y se empieza a replicar, y empiezan a replicarse las células que van a dar a la parte anterior tienen una concentración de Hunchback distinta a la que está en la parte posterior, mientras que caudal es al revés, ¿sí? ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar con Bicoid y con Nanos. Nanos va a quedar acumulada, concentrada en la parte de las células posterior, mientras que Bicoid va a quedar acumulada, concentradas en ese gradiente en las células. Acá hay varias células, no es que es una sola, ¿sí? En la parte anterior. Hay un gradiente de las células. Las células se van replicando y van dejando esos mensajeros adentro, ¿sí? Y van, digamos, generando un gradiente. Entonces, la sopa de factores de transcripción que hay acá es un tanto distinta a la que hay acá, sobre todo la que hay acá, sobre todo la que hay acá. Acá hay una mezcla, si se fijan, sobre todo la que hay acá. Y esa sopa de factores de transcripción le va a dar identidad a, digamos, a los diferentes segmentos. Bueno, en realidad todavía no hablamos de segmentos, todavía estamos hablando de anterior-posterior, ¿sí? Bien, todo esto es lo que yo dije recién. Porque, ¿qué pasa? Ahora, una vez que tenemos definido a ese gradiente posterior-anterior, ¿sí? Esa sopa de factores de transcripción van a empezar a definir la expresión de gap proteins. Esos gap proteins, nuevamente, son otros factores de transcripción, pero que esta vez lo que regulan es el número de segmentos. Esas gap proteins van a definir segmentos y número de segmentos. Y van a dejar, a su vez, distintos factores de transcripción que se expresan en cada uno de esos segmentos. ¿Sí? Distintos gradientes. ¿Qué? Vamos a ver que si nosotros mutamos alguno de esos genes, gap protein, Krupen, NIRS, lo que vamos a ver es cómo se pierde el número de segmentos. Es decir, estos definen el número de segmentos. En cada uno de esos segmentos, a su vez, Krupen, KNIRS, etc., van estimulando otro nuevo par de genes que se llaman PER-RUL genes. Y esos PER-RUL lo que hacen es definir, digamos, la polaridad de esos segmentos. Definen anterior y posterior dentro de esos segmentos, ¿sí? A través de las proteínas H, RAN, etc. Skipper, hay un montón, ¿sí? Pero por otro lado, en cada uno de esos segmentos, a su vez, también se empiezan a expresar los que se llaman los genes homeóticos, que le dan identidad. Es decir, anterior-posterior, luego empiezan a aparecer los genes GAP, que definen el número de segmentos, luego en cada uno de esos segmentos que tienen diferentes genes GAP, se define la orientación, la polaridad de esos segmentos con otros factores de transcripción, y algunos de ellos a su vez definen, y además se expresan otros genes homeóticos que definen la identidad de cada uno de esos segmentos, ¿sí? Entonces, polaridad, número de segmentos, polaridad dentro de los números de segmentos y identidad de esos segmentos. ¿Está bien? Entonces, como yo les decía, si por ejemplo afectamos el Kruppel, ¿sí? Hay una concentración es el wild type, y este es un mutante bicoide. Acá ven como el gen bicoide que venía desde el cigoto, desde el ovocito, cambia, entonces cambia el gradiente, entonces se pierden algunos segmentos. Acá está el embrión, fíjense la cantidad de segmentos que tiene, básicamente se pierden algunos segmentos acá en el medio, ¿sí? O esto es por mutante y esto es con anticells, ¿está bien? Los PER-RULs, miren qué buena foto esta, ¿verdad? Con PER-RUL lo que estamos haciendo acá es expresando a cada uno de ellos o marcando con un anticuerpo o expresándolo con algún gen reportero, uno que florece en verde y el otro que florece en rojo, por ejemplo, Fujitarasu y Eben Skipper, ¿sí? Que son los que estaban acá, determinados acá, Skipper, Fujitarasu, evidentemente Eben Skipper define anterior y Fujitarasu define posterior dentro del segmento, ¿sí? ¿Está bien? Acá tenemos Kruppel, HB, Giant, ¿sí? Bicoid. O sea, acá ya empezamos a tener una sopa de factores de transcripción que van a definir esto. Entonces definimos anterior y posterior dentro de cada uno de los segmentos. Y fíjense, acá, bueno, varios genes, represión
Fíjense, ahora lo que les voy a mostrar, ¿sí? Bueno, lo interesante es que lo que está acá en inglés, lo que está definiendo es esta parte que está acá. O sea, eh, digamos, este gen EVE, skipped, está regulado por un enhancesoma. Y acá tenemos, por ejemplo, un elemento para unir el factor de transcripción Kruppel, acá el Giant, acá el bicoidal, ¿sí? Acá el HB, que no me acuerdo cuál es el nombre, ¿sí? Pero lo importante es que lo que está arriba es activador, mientras que lo que está abajo es silenciador. Fíjense que bicoidal acá cumple un rol de silenciamiento, mientras que Kruppel acá cumple un rol de activación, ¿sí? Entonces, mientras haya bicoidal, silencia. Si hay mucho bicoidal, se silencia. Si hay poco bicoidal, no silencia. Lo mismo pasa con HB. Pero Giant activa y Kruppel activa. Fíjense que acá hay mucho Kruppel y poco, bueno, acá está Giant, que activaría. Habría que ver cómo funcionaría esto. Pero lo que quiero mostrar es que acá hay mucho Kruppel, o sea, mucha activación y poco silenciamiento. Pero la mezcla de estos factores de transcripción son los que hacen, digamos, que este gen se active o no se active. ¿Sí? Depende de cómo haya quedado en el gradiente a medida que la célula se va dividiendo y va dejando factores de transcripción de un lado y del otro. Bueno, como ya les conté, los genes semióticos se descubrieron por estas malformaciones, no voy a volver a repetir, ¿sí? Pero lo que sí es interesante es que pasamos ahora a los genes homióticos. Acá lo que se definió mal es un segmento, por eso digo, bla, bla de nuevo. Acá lo que se definió mal es el anterior-posterior. Acá se definió esto como si fuera un gen del medio, ¿sí? Un segmento del medio. Los segmentos del medio dan las extremidades. Entonces, en vez de mostrar rostro o cabeza, la cabeza está regulado por un montón de genes. En vez de estar regulando cabeza, reguló como si fuera, qué sé yo, no sé, si estos son las patas, algún segmento del tórax que da patas, ¿sí? Los genes homeóticos son los que van a dar identidad a cada uno de sus segmentos. Es decir, este segmento que está acá va a dar lugar a la cabeza, este segmento que está acá va a dar lugar a las patas anteriores, que van a ser distintas a las posteriores, este segmento que está acá va a dar las otras patas, la parte dorsal de este segmento va a dar una parte del ala, esto que está acá, por ejemplo, esta parte anterior va a dar una parte del ala y esto va a dar otra parte del ala. Si yo muto y hago que se exprese Ben Skipped de acá también, entonces me va a dar las dos alas con la misma simetría, porque me va a dar la misma forma de ala delantera. O sea, el ala tiene una estructura, ¿sí? Que tiene una parte anterior del ala y una parte posterior del ala, ¿sí? Lo mismo que una extremidad. Bueno, entonces me va a dar una ala mal formada, que va a ser casi, digamos, en vez de tener esta, digamos, si acá partiéramos el ala por la mitad, veríamos un ala parecido a esto, ¿sí? Como la parte de adelante. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Ah, acá. Y bueno, y así va dando, bueno, lo que es importante es que los segmentos no solo definen lo que está afuera, lo que uno ve, hasta llegar al ano, sino que también define estómago, intestino, etcétera, ¿sí? Riñones, ¿sí? Porque además de una definición antero-posterior, recuerden que después viene la dorsoventral, o sea, acá la pata, este pues es el mismo segmento, porque está todo en azul, pero la parte ventral da las patas y la parte dorsal da las alas. Si intercambiáramos esa información, tendríamos alas en vez de patas, ¿sí? Los genes homeóticos definen la identidad de ese segmento, va a decir qué es cabeza, pata, ala, etcétera, ¿sí? Dice, son genes rectores o maestros. ¿Qué significa eso? Son genes maestros porque son factores de transcripción, que ese factor de transcripción regula un montón de genes. ¿Sí? Que también muchos de ellos van a ser, si no todos, van a ser factores de transcripción que regulan genes específicos que después van a dar lugar a las diferentes identidades. ¿Sí? Bueno, los genes homeóticos, ya se les había mostrado, son factores de transcripción que tienen lo que se llama homodomain, ¿sí?
esos domains hace que a veces se lo llamen hops a los genes homeóticos, ¿sí? Bueno, acá está lo que yo les acabo de mostrar recién. Tenemos el número de segmentos, ¿sí? Y los números de segmentos, acá es abdomen 1, 2, 3, 4 hasta 8, tórax 3, 2 y 1 y cabeza, obviamente, ¿no? ¿Sí? Lo que es interesante es que hay un complejo de genes homeóticos que se expresan y regulan la identificación de los segmentos anteriores. Mientras que hay otro complejo que se llama BIPtórax que regula los posteriores, ¿sí? Pero lo más extraño, acá como vemos, acá por ejemplo tenemos la expresión del factor de transcripción del gen homeótico ABD, abdomen B, se expresa acá y un poquito en este segmento, mientras que ABDA se expresa en la parte, digamos, no sé si es posterior de este segmento, VX se expresa en la parte anterior de ese segmento, acá se mezcla VX con antenapedia, que es otro segmento, después viene CRS, DFD, bueno, acá es como vemos cómo se van expresando los diferentes VX, ABD en la parte posterior, antenapedia con diferentes gradientes, ¿sí? SSR más hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo se ve? Pero lo más interesante, fíjense acá. Acá tenemos la parte de antenapedia, ¿sí? Y la parte de bitórax. ¿Sí? Fíjense que ABD, esto está en el genoma como un clúster entero, no están separados los genes. Los genes homeóticos forman un clúster, o sea, un grupo de genes, todos juntos, uno al lado del otro. Cada uno tiene su propio promotor, ciertamente, pero están uno al lado del otro. Y lo que es más interesante, que no solo están uno al lado del otro, sino que además están en relación a cómo se van expresando. Por ejemplo, si empezamos desde acá, ABD es el posterior, ABDA es el que se expresa de luego, VX es donde se empieza a expresar ya casi al final de lo que sería la parte del abdomen. Y acá viene antenapedia, que empieza con la parte anterior. Ese CR, que se expresa después, DFD se expresa después, y el labial, que se expresa casi en la parte anterior. Fíjense que sigue el mismo orden que en el embrión, lo cual es interesante. Esto es lo que yo les mostraba, que los factores de transcripción tienen una región variable, pero tiene una región de homeodominio, que es lo que se une al ADN, ¿sí? Entonces tenemos una región de unión al DNA y una región variable, que es la que obviamente se va a relacionar con los coactivadores, es la interacción proteína-proteína, ¿sí? Región variable, vamos a poner, porque es importante eso, esto es DNA binding, domain, ¿sí? DVD, y esto es protein-protein interaction. Lo escribo en inglés porque uno siempre lo ve para familiarizarlos con la lectura, ¿sí? Porque en realidad, decirlo en castellano, después uno lee los papers en inglés, hace que no, no se familiarice por más que lo interprete, pero así ya, digamos, uno ve DVD y sabe que es un DNA Binding Domain, mientras que PPI es un Protein-Protein Interaction, ¿sí? Bueno, dorso ventral es básicamente lo mismo que yo les acabo de comentar recién, es un gradiente, que también ocurre, simplemente lo puse para recordar que ocurre un gradiente dorso ventral. Y lo que es interesante es que si uno pensaba que esto ocurre en la drosófila y no tiene nada que ver con el humano, con vertebrados, no es así, ya que los mamíferos también tenemos genes homeóticos, ¿sí? Un poco mayor número, tenemos HOX-A, HOX-B, HOX-C y HOX-D, que son 4 clústeres, ¿sí? Pero también están organizados parecidos a los de Drosophila, posterior, VX, antenapedia, DFD, PB no sé qué es, el labial, ¿sí? Y los posteriores. Y también están definidos de posterior hacia anterior y básicamente, digamos, se expresan en un embrión desde la parte posterior, se acercan al ano, hacia la cabeza, ¿sí? Y eso nos va a definir a nosotros
también segmentos que van a dar lugar a las extremidades anteriores, o sea, los brazos, y a las extremidades posteriores, las piernas, pero también nos va a dar lugar al esófago, al estómago, al intestino delgado, el intestino grueso, el ano. Van a dar lugar a los pulmones, van a dar lugar a los riñones, van a dar lugar a todo, ¿sí? Y por supuesto las cabezas van a dar lugares a la estructura del cráneo, que según los genes que tengamos vamos a ser como yo o como Brad Pitt, o como ustedes, ¿sí? Eh, si bien no hay una marcación tan hermosa como acá, como una drosófila, vamos a expresar humanos con cada uno de esos genes homeóticos fusionados a diferentes eh, genes reporteros, estaría bueno a ver qué nos pasa, pero básicamente si uno hiciera la expresión, vería la expresión de esos genes, los ve, digamos, la, como se llama la segmentación, lo puede ver a nivel de vértebras. Cada vértebra sería como un segmento, ¿sí? Lo que estamos viendo. La proteína HOX6C, ¿sí? HOX66, que es antenapedia, que sería, digamos, el equivalente a. Esto me tocó acá. Bueno, antenapedia que está más concentrada hacia la parte anterior, ¿sí? Acá, ¿sí? Se expresa en estas vértebras que están acá, ¿sí? En estos segmentos de estas vértebras que están acá. Bueno, la regulación de estos genes, por supuesto, ocurre por una sopa de factores de transcripción, por esos enganchesomas que yo les mostré recién, y también están regulados a través de microRNA. Como todos nosotros sabemos, hay una relación con la cromatina y una relación con los microRNA que van regulando a medida que van apareciendo en diferentes segmentos, inhibiendo la expresión de un gen o del otro gen, ¿sí? Lo que ocurre también es que ustedes ven que va, digamos, de un lado para el otro, entonces también hay una estructura 3D donde estamos silenciados y activos. Acá el dominio activo está en este lado, pareciera que podría ser al revés, ¿no? Porque el inactivo está más que nada cerca de la membrana del núcleo, la estructura nuclear, mientras que los activos están hacia adentro. Así que este dibujo tiene alguna falla. Pero acá ven cómo se van sumando genes, ¿sí? Lo vamos a ver un poco mejor en esta diapositiva que está acá. Acá tenemos un chip, un análisis de chip, es decir, inmunoprecipitamos la cromatina con fragmentitos de, tonicamos el ADN para tener eh, fragmentos de DNA de 150 pares de bases a 200 pares de bases, que es básicamente un nucleosoma. Inmunoprecipitamos ese complejo proteína-DNA con diferentes anticuerpos. Un anticuerpo acá vemos la expresión de RNA, ¿sí? O sea, secuenciamos el RNA y vemos cómo se expresan estos genes en las diferentes semanas de desarrollo, semana 8, 9, 9,5. Luego hacemos lo mismo en esta semana, pero ahora con chip, ahora sí viene el chip, esto es RNA-seq, esto es chip. Vemos cómo hacemos la inmunoprecipitación con POL2 y vemos dónde está localizada en el genoma, en la semana 8,5, 9 y 9,5, y podemos ver que esa RNA POL2 va avanzando en este clúster, ¿sí? Acá estamos viendo el HOXD, ¿sí? Este que está acá, HOXD, desde el D1 hasta el D13, ¿sí? Y vemos cómo va avanzando la expresión desde el D1 hacia el D13 y cómo el RNA POL2 se va ampliando hacia el D13 en las semanas que se van ocurriendo para los nuevos segmentos, ¿sí? La semana 8,5, la semana 9 y la semana 9,5, estamos viendo esta zona, ¿sí? También vemos que la acetilación de esa región va ocurriendo de histonas, de esa región también se va corriendo, y también vemos cómo, a ver qué más está acá, el RNA, 3,5, CPG, bueno, la metilación de CPG, déjenme ver,
Entonces esta parte, acá no, con 5, 9,5 no me doy cuenta, acá perdí la región que estamos analizando. ¿Sí? Pero bueno, vemos cómo, lamentablemente no tengo, pero acá vemos de otra manera, como la reina por 2 se va yendo para este lado, pero se va perdiendo en otros segmentos. Vemos como la marca de silenciamiento que está en todos lados en 8,5 va desapareciendo. En los primeros, creo que está acá, estamos de 4 de 3, de 4 de 3, acá sigue siendo lo mismo, de 1. Sí, perdón, es esto mismo, que está acá, todos estamos viendo lo mismo. De 4 de 3, vemos cómo está expresado el RNA y se va corriendo hacia los otros segmentos a medida que avanza las semanas del embrión, cómo va desapareciendo ese silenciamiento de estas regiones y en cambio aparece la marca de cromatina activa, que es H3K4 trimetilada, ¿sí? Está muy poco en las primeras semanas y luego va apareciendo esa marca a lo largo de todo el genoma. Básicamente está más en pico porque está en las regiones promotoras, pero se va expandiendo hacia los segmentos anteriores, ¿sí? Todo para regular toda esta región que está acá. Bueno, esto que está acá es una pregunta de la guía. Así que esto lo voy a dejar sin presentar para que ustedes vean. Lo van a tener como base para responder la guía, pero me gustaría que ustedes interpreten estas diapositivas y si tienen alguna duda me pregunten, ¿sí? Lo que estamos viendo acá en esta pregunta de la guía es cómo nosotros, las víboras, tienen el gen para las extremidades intacto, ¿sí? Lo tiene completamente intacto. Sin embargo, no tiene extremidades, pero no deriva. No es que aparecieron los reptiles sin patas y luego aparecieron los reptiles con patas. Es que al revés, aparecieron los reptiles con patas y luego las víboras, las serpientes, dejaron de tener extremidades, ¿sí? Se separan y dejan de tener extremidades. ¿Por qué dejaron de tener extremidades? Lo explica un poco este paper, ¿sí? Si tiene el gen intacto, ¿qué es lo que hace que hayan dejado de tener extremidades, ¿sí? Así que bueno, dejamos acá. Esperemos que le respondan las preguntas. Lo que vean, los links que yo les envié el otro día, que son muy claros para contextualizar todo lo que estoy comentando yo recién. Respondan las preguntas. ¿Qué más voy a decir? Con respecto al parcial, yo no sé ahora si mantener esa fecha o adelantarla. Cuando viene la clase de Pablo, viene la clase de Franco. Después de la clase de Franco podríamos adelantar la fecha del segundo parcial, así después estamos libres para aquellos que tengan que dar recuperatorio del primer parcial. Así que eso, esta vez se los voy a dejar nuevamente en sus manos, es decir, que ustedes me definan la fecha que crean más conveniente, porque tengan, digamos, nunca van a tener tiempo de estudiar solamente la materia, porque van a tener que preparar el trabajo práctico especial, después van a tener que preparar el seminario, pero bueno, quizás se encuentren que hay un momento que van a tener más tiempo para estudiar, ¿sí? Pero recuerden que cuando den el parcial, antes de dar el parcial ya tienen que entregar la guía de problemas. Igual la guía de problemas es casi un repaso del segundo parcial, así que siempre les viene bien. Hacen la guía y ya están estudiando para el segundo parcial. Bien, entonces, les dejo a ustedes cuando quieren el parcial y tratar de adelantarlo lo más posible para que no se solape con genética ni con el TP especial, que va a ser una semana dura, la última semana, ni con los seminarios. Bueno, saludos. Yo ya no tienen más teóricas conmigo. Nos vemos en los seminarios, en los TP especiales y en el parcial. Bueno, profe. Nos vemos. Nos Chao, vemos, profe. profe. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Adiós.